consejos prácticos para vivir mejor. Es lo que vamos a tratar durante estas semanas y hoy tenemos el segundo consejo. Así es que le animamos, como le dije ahorita, Biblia en mano, bueno, o en el celular, me supongo. Su cuaderno también para tomar apuntes y su lápiz, obviamente, y poder así juntos, vuelvo y le digo, escuchar lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. No es lo que yo quiera decir, sino lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a iniciar nuestro tiempo de mensaje. Somos la Iglesia Cristiana Confraternidad Acevedo. Damos la bienvenida a todos, agradecidos con el Señor por su amor y fidelidad todos los días de nuestra vida. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes sobre consejos prácticos para vivir mejor. La semana pasada estuvimos hablando el primer consejo, y si usted me permite recordar un poquito que hablamos de que lo que era ese primer consejo era el tema del perdón. Dimos unos principios, pues no los voy a leer, pero dimos unos principios y unos retos que al final siempre compartimos. Hoy estaremos hablando acerca de la gratitud, ser agradecidos. Y quiero iniciar con una historia que hace un tiempo escuché y me pareció muy interesante y pertinente para nosotros. Un hombre muy adinerado, un fin de semana tomó a su hijo y se lo llevó al campo para que el niño viera cómo vivían otras personas y fuera agradecido con lo que él tenía. Entonces llevó a su hijo, tomaron varias cosas, las metieron a su carro y se fueron al campo. Y bueno, se metieron a disfrutar en una pequeña finca y con sus vecinos alrededor. Estuvieron todo el fin de semana, pasearon por el río, estuvieron en el charco, en la noche estuvieron viendo las estrellas. Y camino a casa de regreso, el papá le pregunta: hijo, ¿pudiste ver cómo vive esa gente? ¿Pudiste ver lo que tienen y lo que tenemos nosotros? El niño le dice: uy, sí, papá, lo pude ver y realmente cuán pobres somos nosotros, cuán pobres. Y el papá, asustado, le pregunta: ¿cómo así que cuán pobres nosotros? ¿Por qué? Dijo: papá, mira, nosotros tenemos un apartamento, ellos tienen una casa que su patio de atrás se pueden ver todas las estrellas del cielo. Nosotros tenemos una piscina donde vivimos, pero ellos tienen un arroyo que llega al río y allá pueden irse a bañar. Nosotros tenemos un perro y ellos gozan de 4 perros, los cuales son felices porque se mantienen meneándole la cola. Me di cuenta, papá, que cuán pobres somos. Esta historia me llevó a pensar y a reflexionar en cuánto somos nosotros agradecidos. Si somos tan agradecidos con lo que tenemos. Y tenemos que saber que dentro de la vida que llevamos, a veces nosotros miramos más cómo viven otros que cómo vivimos nosotros. Pensamos más en lo que Dios está haciendo en la vida de otros que en lo que está haciendo en la nuestra. Y como que no nos detenemos tanto a valorar eso. Como que se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y esto es muy delicado, olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Perdemos esa sensibilidad para ser personas agradecidas con el Señor por cualquier detalle, por cualquier situación
por todo lo que tenemos, ser agradecidos. Por eso le preguntábamos, ¿por qué le da gracias usted a Dios? Y esto es importante y es lo que queremos mirar en este pasaje hoy. Este mensaje lo hemos titulado 1 de 10, porque fue como estadística que hizo Jesús con estos hombres, con estos 10 leprosos que clamaron a Él por misericordia, fueron sanos, pero uno solo volvió. Vamos a mirar qué tiene Dios para nosotros a través de este pasaje y qué podemos hacer, qué podemos aprender de Él. Les animo entonces a que abran conmigo su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, los versículos del 11 al 19. Y que Dios hable a nuestra vida. Permítanme hacer la lectura para ustedes en esta hora. Un día, siguiendo de viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: ¡Jesús! Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. 1 de 10. Qué cosa tan tremenda. 1 de 10 regresó. Uno solo vino a dar gracias a Dios. Para hablar de este tema creo que es importante mencionar algunas cosas para comprenderlas un poquito y hablar del desarrollo de ello. Encontramos acá que hay un grupo de personas. Jesús está pasando por una región y al bajar por esa región se encuentra que en la distancia hay 10 hombres enfermos de lepra. Esta lepra o esta enfermedad es una enfermedad en la piel infecciosa, una enfermedad como una caspa o unas escamas que le daba a ellos. Y esto tenemos que ir a Levítico capítulos 13 y 14 para mirar la razón por la cual ellos estaban afuera de la ciudad. Una persona con este tipo de enfermedad, con esta alergia o con esta lepra, no podía vivir con la comunidad. Estaba distanciado de ellos, tenía que estar aparte, fuera del campamento. Y lo tremendo es que según el Antiguo Testamento, tenían que andar con harapos, medio cubiertos la cabeza y gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Esa era la vida de los leprosos. Qué triste vida. Aislado de su familia, aislado de la sociedad, reconociendo su enfermedad. Creo que es una situación que ninguna persona quisiera vivir. El tema de que fueran al sacerdote era lo normal que ellos tenían que hacer, presentarse al sacerdote, y el sacerdote determinaba cómo estaba su enfermedad, su evolución, y si ya estaba siendo sanado, tenían que hacer un ritual o algo para volver a reincorporarse dentro de la sociedad, dentro de la vida normal. Eso sucede acá. Vemos unos hombres que están ahí viendo a Jesús a lo lejos y le gritan eso. Qué interesante lo que estos hombres le gritan a Jesús.
Están a la distancia porque no pueden acercarse. Reconocen quién es Jesús, saben, seguramente ya lo habían escuchado porque lo llaman por nombre y le dicen maestro, maestro, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros, es lo que ellos, por lo que ellos claman. Y lo hacen a gran voz, lo hacen de lejos, clamaron, es un clamor que ellos hacen. Miren un detalle importante acá, Jesús de lejos le responde. ¿Qué le responde Jesús? Vayan y se presentan al sacerdote, preséntense al sacerdote, eso es lo que Jesús hace, vayan y se presentan donde él, pues es lo que la ley ordenaba. Pero ¿qué sucede? Que ellos son sanos en el camino. Mientras van, son sanos. Eso es lo curioso. Jesús no los tocó, Jesús no se acercó a ellos, Jesús no les dijo a ellos, queda sano, sino simplemente vayan al sacerdote. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos entender de esto? En ese caminar fue que ellos fueron sanos. En el caminar, en el ir. Porque los 10 fueron. De inmediato ellos en el camino recibieron esa sanidad. Lo que quiero centrarme en este primer aspecto que me parece interesante es que Jesús no es ajeno a su clamor. El texto tampoco nos dice que ellos estaban pidiendo sanidad. Simplemente estaban pidiendo misericordia, compasión. Es lo que necesita una persona en medio de, aislado de la sociedad, aislado de su familia, enfermo con piel infecciosa, escamosa, diciendo todo el tiempo, inmundo, inmundo, inmundo. Solamente puede juntarse con los que tienen su propia enfermedad, no puede juntarse con nadie más. Jesús escucha ese clamor suplicante y por su misericordia les dice vayan. Y es en el camino que viene la sanidad. ¿Por qué sucede esto? Lo que podemos identificar o mirar nosotros acá es que primero vemos que cuando usted y yo clamamos al Señor, Él nos escucha. Si pedimos misericordia, Él nos da misericordia. De hecho, a veces usted y yo no la pedimos y la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero aquí sí es importante saber que Él quiere siempre o nos escucha siempre nuestro clamor. Es un clamor suplicante, es un clamor de una persona que está exiliada, que está excluida de la sociedad. Necesitamos reconocer nuestra condición. Necesitamos reconocer que necesitamos la misericordia de Dios todos los días, como lo hicieron estos hombres. Simplemente pidieron a Jesús misericordia y Jesús respondió a eso. Él respondió a ese pedido tan grande. Y me parece que es importante que usted y yo sepamos eso. Quizás estás muy acostumbrado o estoy muy acostumbrado a ver cosas grandiosas o a pedir milagros extraordinarios. Pero aquí simplemente vemos a un Jesús sensible a la petición de un grupo de leprosos, un grupo de marginados, un grupo de enfermos, que lo primero que ellos hicieron fue reconocer que necesitaban misericordia. Y creo que es importante, y por eso como principio o aspecto que quiero comentarles es, Dios escucha y responde a nuestro clamor por su misericordia y compasión. Tenga en cuenta eso, tengamos en cuenta eso. Dios nos escucha
es misericordioso. Pero para eso tenemos que reconocer nosotros nuestra condición. Estos hombres lo hicieron. Reconocieron su condición de marginados, de enfermos. Y lo único que pudieron clamar fue misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Es lo único. Dios escucha, para usted que toma nota, Dios escucha y responde a nuestro clamor por su misericordia y compasión. No es porque usted y yo seamos buenos, no es porque usted y yo seamos los mejores, es simplemente porque Él lo hace. Y sabe una cosa también, que creo que es importante analizar acá. Ellos no reciben la sanidad de inmediato, sino que la reciben caminando. La fe se ejerció en el camino. No fue de inmediato, se ejerció en el camino. Ellos no estaban, ¿cómo les digo? Quizás no estaban pidiendo esa sanidad. Jesús simplemente les dijo, vayan. Ellos clamaron por misericordia. Jesús les dijo, hagan lo que tienen que hacer, que es presentarse al sacerdote. Y en el camino, es impresionante, en el camino ellos que son sanos. Dios sabe su necesidad, Dios sabe mi necesidad. Por eso Él puede responder. Sin embargo, necesitamos reconocer nuestra condición y clamar a Él. Y Él nos va a responder conforme a su voluntad. Así es que les animo a eso. El segundo aspecto que me parece importante acá, y como ya les mencioné, estaban enfermos de una afección en la piel, una infección, era algo que no se quitaba así de fácil. Estaban aislados, estaban en distanciamiento social, que es un término tan familiar, tan común para nosotros hoy, ¿cierto? Distanciamiento social. Así estaban, aislados. Estaban en cuarentena permanente, diciendo todo eso. Pero encontramos aquí que cuando ellos reconocen su condición, que están lejos de su familia, que claman a Jesús. Y este detalle, les animo a que lo miren conmigo. Versículo 14. Al verlo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban caminando, quedaron limpios. Si usted mira ese detalle, ninguno de ellos llegó donde el sacerdote y el sacerdote les dijo, quedaron limpios. No. Ellos en el camino, lo que les dije, esa fe se ejerció en el caminar. Quedaron limpios de su enfermedad, de su afección. ¿Y qué pasó? Cuando ellos van, uno solo, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. A grandes voces cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. ¿Qué es importante de esto? ¿Por qué? Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la gratitud? Claro que sí, porque este hombre, cuando se da cuenta que está sano, imagínense esta es la escena. Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos van caminando y uno de ellos, cuando menos piensa, se mira su piel y encuentra que está sano, que no tiene nada, que no tiene lepra, que no tiene piel de escama. ¿Y él qué hace? No sigue donde los sacerdotes. No, él se devuelve donde Jesús. Y va y se arrodilla, se postra rostro en tierra y le da gracias. ¿Dónde están los otros 9? 1 de 10. Por eso el título del mensaje, 1 de 10. 1 de 10 se devuelve a agradecer. 1 de 10 se devuelve a reconocer, agradecido de dónde salió, de dónde Jesús lo sacó, que era un marginado, que era un inmundo, que era un leproso, que era una persona
sin esperanza. Y viene donde Jesús. Esto me conmueve porque viene donde Jesús y le da gracias. 1 de 10. ¿Qué estadística más triste? 1 de 10 viene a darle gracias al Señor. ¿Sabe qué me hace reflexionar esto? Y es que qué tan fácil se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué tan fácil se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Se nos olvida eso, no entiendo por qué. Hay dos maneras de ver esto y espero comunicarlas bien. Una es mirar de dónde me sacó el Señor y orgullosamente decir ya no pertenezco allá. O mirar de dónde me sacó el Señor y decir, Dios mío, gracias por tenerme tanta compasión y tanto amor. Perdemos la capacidad de asombro de todo lo que Dios ha hecho en nosotros y hace por nosotros. Perdemos esa capacidad. Ya, como somos salvos, ya casi no agradecemos por su salvación. De que fuimos, miren, literalmente sacados así, rescatados de la muerte, del infierno. Perdemos esa capacidad tan fácil. ¿Sabe cuándo usted y yo somos agradecidos por el aire que respiramos? Cuando nos asfixiamos. ¿Sabe cuándo somos agradecidos por lo normal, lo cotidiano que hacemos, que es caminar? Cuando estamos en muletas o no podemos caminar. ¿Cuándo agradecemos a Dios por la voz que tenemos? Cuando estamos disfónicos y no podemos comunicarnos. Hay tantas cosas que son tan cotidianas, tan normales, pero que son tan valiosas. Por eso le dije, perdemos la capacidad de asombro. ¿De dónde te sacó el Señor? Recuerda eso. Y no para que lo recuerdes con orgullo, sino con gratitud. Y le diga, Señor, gracias. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Por qué te sacó? ¿Por qué me sacó el Señor a mí de donde estaba? Piense eso. ¿Por qué? Por su gracia, no porque usted y yo somos buenos, sino por su gracia. ¿Sabe qué me sorprende? Que muchos han pasado de clamar a Dios por misericordia, han pasado a ordenarle a Dios para que cumpla sus promesas. ¿Ah? Han pasado a ordenarle a Dios para que cumpla sus promesas, a ordenarle a Dios que haga un milagro en su vida. Han pasado de ser marginados a darle órdenes a quien los salvó. Imagínense eso. ¿Cuánta gente es así? Dios, tienes que hacer esto. Decreto. Lo ordeno. Nosotros no podemos ni ordenar ni decretar. Nosotros lo único que tenemos que hacer es clamar y agradecer, como hizo este hombre. Apenas vio su piel limpia, se devolvió y se postró a los pies de Jesús para agradecer. ¿Dónde están los otros 9? 1 de 10. ¿Será que usted y yo estamos en esa lista? Piense usted, ¿dónde estaría si el Señor no lo hubiera rescatado? ¿Dónde estaríamos? Recuerde que nos rescató por su gracia. Por eso, el segundo principio para vivir una vida, o un consejo práctico para vivir una vida mejor frente a la gratitud es: nunca debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca. Nunca olvide de dónde Dios lo sacó, de lo que Dios hizo por usted. Usted no tiene que decir que fue la persona más mala o... No me refiero a eso. Dios nos rescató de una vana manera de vivir. Puede ser que no hayamos sido los peores, pero de una manera de vivir vana. De ahí nos rescató. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Muy agradecidos. Por último, que se me está acabando el tiempo,
lo que este hombre hace es, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Y ahí está el detalle. Cuando Jesús dice, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó, ¿dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo el hombre, tu fe te ha sanado. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre a causa de ver lo que Dios hizo en su vida, lo que Jesús hizo? Cayó rostro en tierra, se postró, puso su frente en el suelo y vino agradecido con el Señor. Esas palabras y ese acto, lo único que mostró fue una actitud de gratitud convertida en adoración. Adoración. 1 de 10. El extranjero, el que menos esperaba. Se esperaba de los demás, pero no del extranjero. No del que trataban como un perro. Es una palabra fuerte, pero es como si fuera un bastardo. Así lo podían tratar los judíos al samaritano. Y este hombre es el único que viene a postrarse y agradecer al Señor. Vino a agradecer lo que Jesús había hecho con él. ¿Qué hizo? Jesús lo reintegró a la sociedad. Lo volvió a la comunidad por la fe. Eso hizo Jesús con él. Para los demás, esa fe no fue suficiente, porque siguieron su camino. Quizás se fueron al sacerdote, se presentaron y siguieron igual, siguieron su vida. La fe de este hombre, no solo lo sanó, caminando fue sanado, sino que esa fe lo llevó a conocer verdaderamente a Jesús. Esta fe lo llevó a convertirse en un discípulo, mejor dicho. Este hombre valoró y volvió para agradecer a Jesús. Se postró en rendición y adoración al Señor. Gratitud y adoración. Dos cosas fundamentales que tienen que ir de la mano. Yo puedo ser agradecido y con mi gratitud puedo también adorar a Dios. Este acto, esta situación, ese obrar de Jesús cambió la vida completamente de este hombre. No solamente porque lo restableció a la comunidad. Ya este hombre podía volver a sus rituales normales como judío, como si quisiera como judío o de su religión. Pero este hombre lo que hizo fue, se convirtió en un discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y esa palabra está en perfecto, tiempo perfecto. Salvado. Algunos lo traducen sanado. Ya había sido sanado. Tu fe te ha salvado. Esto convirtió a ese samaritano, que no nos dice su nombre Lucas, lo convirtió en otra persona. Fue el único que regresó y mostró gratitud. Fue el único que regresó y se postró y adoró a Dios, dio gloria a Dios por lo que él había hecho. Fue el único. Esa fue la actitud correcta. Es la actitud que debe tener todo aquel que reconoce de dónde lo ha sacado el Señor y dónde lo ha puesto. ¿Sabe una cosa? Es importante saber que aunque digamos que somos los hijos del Rey de Reyes, no podemos olvidar que somos siervos. Y que todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho por su gracia y compasión. Ahí tenemos que centrarnos y todos los días ser agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Dónde están los otros 9? 1 de 10. ¿Con quién te identificas?
con los 9 que su fe no les alcanza sino para vivir su vida normal. Esos 9 que vieron el milagro de sanidad en su cuerpo, sin embargo no fueron agradecidos. Yo sé cuánto te molesta que quizás cuando haces algo por tus hijos o algo por alguien, mínimo no haya una palabra gracias. Pero 1 de 10 podemos identificarnos con cuál. Con la mayoría. Es una estadística bastante amplia. 1 de 10. O te identificas, me identifico con ese 1. Que no alcanzó a ir al templo, al sacerdote, sino que se devolvió para ser agradecido. Por eso, como principio, para tener en cuenta, es nuestra gratitud a Dios, también es un acto de adoración. Jesús lo dijo, ¿dónde están los otros 9? Solo este extranjero pudo venir y dar gloria a Dios. Pero mira el acto de este extranjero. Se postra, rostro en tierra, en gratitud al Señor por lo que el Señor hizo por él. Nosotros tenemos que agradecer y adorar a Dios por todo lo que nos da, por lo que hace. Pero ¿sabe qué? Más por salvarnos de la muerte eterna, de una vida eterna sin Él. Eso es lo que usted y yo todos los días tenemos que agradecer. No perdamos la capacidad de asombro. Tenemos que recordar todos los días de dónde nos sacó el Señor. Por eso es interesante, especial, mirar lo que dice el Salmo 103. David en ese salmo está diciendo, el salmista ahí está diciendo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Todos los beneficios. Si usted lee el Salmo 103 va a encontrar todos los beneficios que recibimos de parte de Dios. Así es que pensemos en ello. Y lo voy a hacer los retos de una vez para que vamos terminando. El primer reto que le voy a lanzar para que hagamos juntos es, ¿qué tal si esta semana dedicamos un tiempo solo para agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida? Puede hacerlo a través de ese Salmo 103, pero saquemos un tiempo para eso, para agradecer al Señor todo lo que Él ha hecho. Otro reto para vivir una vida mejor en gratitud es nunca olvidar de dónde nos sacó el Señor y ser agradecidos por ello. No olvidemos eso. No nos creamos los mejores ya porque somos creyentes, menos porque quizás tengas un cargo, porque puedes tener un buen empleo o no sé, por cualquier cosa. No te creas mejor, no nos creamos mejor. Tenemos que todos los días, Señor, gracias porque por tu compasión, por tu gracia, por tu misericordia me rescataste, me salvaste. Nunca olvidémonos, nunca olvidar de dónde nos sacó el Señor y ser agradecidos. Esa es la palabra clave, agradecidos, agradecidos. El otro reto es cada que podamos adorarlo por lo que Él es y también por lo que ha hecho en nuestra vida. No podemos parar de eso. No podemos parar de ser agradecidos. No podemos quedarnos callados. Este hombre no cantó ninguna canción de adoración, pero se postró ante el Señor, agradecido por lo que Él había hecho. Y el último reto, no menos importante, todos los días iniciemos y finalicémoslos con una oración de gratitud. Usted se ha puesto a pensar de cuántas cosas
le ha salvado el Señor, nos ha salvado el Señor durante el día que usted y yo no nos demos cuenta? Tenemos que ser agradecidos por eso. No sabemos, pero quizás el enemigo estaba reclamando en nuestra vida y el Señor no permitió. Quizás quién sabe cuántas cosas había a nuestro alrededor y el Señor ahí estaba protegiéndonos, de cuántas cosas nos libró. 1 de 10. ¿Usted en cuál porcentaje está? ¿Yo en cuál porcentaje estoy? ¿Pertenezco a los 9, la mayoría? ¿O pertenezco a la minoría, a ese 1 que sí vino y le agradeció a Jesús por lo que hizo? Porque esa sanidad trajo muchas otras cosas implícitas, como le dije. Lo reintegró a la vida normal. Lo llevó nuevamente a tener relación con su familia. Es lo que Jesús hizo con nosotros. Quiero invitarte, por favor, a que oremos en esta tarde. No sé en cuál lista estamos, en cuál estadística. Si formamos parte de esos 9 o de esa minoría. Si me escuchas por primera vez y quieres clamar por compasión al Señor, que te sane, que sane tu corazón, que sane tu vida. Lo que necesitas, vamos a orar. Si quieres entregar tu vida al Señor en esta hora, lo puedas hacer. Y también oremos para que el Señor ponga en nosotros todos los días un corazón agradecido. Agradecido porque Él es Dios, por todo lo que cada día hace en nosotros. Oremos. Acompáñame a orar. Y si es la primera vez que te conectas, es la primera vez que escuchas este mensaje y necesitas reconocer a Jesús como tu Salvador, dile con unas palabras sinceras, dile: Señor, reconozco mi necesidad de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Estoy arrepentida de ellos. Dame tu salvación. Gracias por morir por mí en la cruz y darme vida eterna. En tus manos pongo mi vida en esta hora. Gracias por rescatarme. Y también, Señor, pido que nos des un corazón agradecido. Agradecido y sensible por todas las cosas que tú haces por nosotros, Señor. No permitas, Dios, que la vanagloria se apodere de nosotros y el orgullo. Que todos los días miremos de dónde nos has sacado, Señor. Gracias por amarnos y por perdonarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Muy bien, mis queridos amigos, ya hemos finalizado este tiempo de mensajes y si crees que Dios habló a tu vida, te animamos a que le des un me gusta a este mensaje, que lo compartas también con otros que necesitan escuchar este mensaje. Recuerda, consejos prácticos para la vida. El segundo consejo tiene que ver con la gratitud. Y te animamos a que te unas a nosotros, que como iglesia podemos servirte. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.